Por si las moscas, hoy vamos a hablar de los efectos humanos del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. No es la primera vez que hablamos de migración en este programa, de hecho lo hemos tocado, es un punto que hemos tocado en distintas ocasiones, pero es un tema del cual habrá mucho que hablar posteriormente. Y como ustedes recordarán, hace unas semanas el presidente Trump dijo que subiría las tarifas un 5% si México no hacía algo contundente con respecto de la migración que pasa por el país. El secretario de Relaciones Exteriores fue a Estados Unidos a tratar de calmar las aguas y se hizo un acuerdo migratorio y es de lo que vamos a hablar. Me acompaña Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Molly Goss de IMUMI, que es el Instituto para la Mujer Migrante. En la migración. En la migración, sí. Así es. Muchas gracias. La pregunta es eso, ¿qué efectos humanos ha tenido este acuerdo que lleva ya algunas semanas? Bueno, creo que habría que contextualizar el tema migratorio. Sí hay una realidad migratoria que ha cambiado mucho en los últimos meses, desde incluso antes, desde el mes de octubre, cuando empezaron a llegar las primeras caravanas. Ajá. Eso es y un eso le radical. da un cambio importante porque se ha vuelto como en lugar de esconderse, digamos, los migrantes ahora están en grupos mucho más grandes. No toda la migración está concentrada en las caravanas, hay mucha migración que no pasa las fronteras con caravanas, pero sin duda ha puesto en el escenario de la conversación pública en México una conversación distinta porque se hace mucho más visible la migración. Y me parece que en ese contexto, desde el punto de vista de CONAPRED y de nuestra agenda, que es trabajar sobre el tema de la xenofobia, pues ha representado también un desafío para la sociedad mexicana enfrentarse con dos realidades que son opuestas. Por un lado, cómo queremos que nos traten en Estados Unidos, lo que esperamos de un trato humanitario, de un gobierno que recibe a nuestros parientes. Más de 13 millones de mexicanos nacidos en México están allá, 32 millones o algo así de personas de segunda y tercera generación. Yo siempre digo, no hay familia mexicana que no tenga un pariente en Estados Unidos. Es una diáspora en el Así sentido... es la mayor diáspora que hay en el mundo de otro país. Sí. Y sin embargo, acá lo que hemos visto desde octubre sí es un aumento, de acuerdo con las encuestas, en los sentimientos anti-inmigrantes xenofóbicos. Y eso nos genera una agenda de revisar lo que está pasando y de entender que la xenofobia es un sentimiento que se arraiga muy rápido y es muy fácil de combatir en el tiempo. Y hay que estar vigilantes porque puede ser incluso, como fue en Estados Unidos y ha sido en otros países, una herramienta de hacer política y de hacer un planteamiento nacionalista, xenófobo, antiinmigrante que resuene en la sociedad. Oli, entiendo que ustedes se la pasan viajando, trabajando en las fronteras. ¿Cuál es la situación actualmente en ambas fronteras? Pues sí, es una situación bastante difícil. Como estaba comentando Alejandra, siempre ha habido personas pasando México de Centroamérica. O sea, si vemos la historia de Centroamérica, especialmente Honduras, Salvador y Guatemala, siempre ha habido estos éxodos, nada más que se están visibilizando más porque se está haciendo en éxodo o en caravanas. Lo que nosotros hemos visto en cuanto a los efectos es que al principio de la nueva administración de López Obrador hubo un recibimiento, una recepción bastante positiva, se le daba a las personas la tarjeta por razones humanitarias, algo que la sociedad civil ha estado pidiendo por años y finalmente se hizo realidad. Y después tenemos un cambio abrupto y brusco que las personas se están criminalizando. Y eso es algo que yo vengo de un contexto tanto de Estados Unidos y de México también en cuanto a la migración. Entonces es
un poco deprimente, es un poco decepcionante ver ese cambio tan abrupto, ¿no? Hemos visto en los últimos días la Guardia Nacional o militares tratar de entrar en ciertas casas de migrantes en la frontera norte. Tenemos este acuerdo que básicamente hace que se despliegue la Guardia Nacional, especialmente con un enfoque en el sur del país. Y de un contexto que yo tengo un poco de los dos países, ese despliegue es la peor pesadilla que teníamos en Estados Unidos en cuanto a estos temas. O que básicamente que se le dé el poder a una institución a nivel nacional que no sea migración, de que pueda parar a la gente, pueda pedir identificación. O sea, es algo que viola los derechos humanos de los migrantes y que viola el derecho de libre tránsito. Entonces, los efectos son muchos. Tenemos muchísimos niños, niñas y adolescentes pasando por el país. En Estados Unidos tenemos más de 11,000 niños no acompañados que han cruzado solamente en el mes de junio, y más de 144,000 personas que entraron al país en junio. Entonces, y también, bueno, tenemos los protocolos de protección al migrante, o Quédate en México. Tenemos ese programa que también estamos viendo consecuencias graves para las personas que piden asilo en Estados Unidos y son devueltas a México, básicamente esperar o sea, básicamente que se adjudique su caso, que se lleve a un proceso, ¿no? Eso puede durar meses y hasta años. O sea, estamos hablando de procesos de asilo en Estados Unidos que podrían llevar hasta 5 años o más, y tienes miles o decenas de miles de personas en las ciudades fronterizas, en situaciones de calle, en situaciones de indigencia. Son ciudades desafortunadamente bastante peligrosas, y con el xenofobia que menciona Alejandra, la situación se hace, yo creo que más volátil, ¿no? O sea, más fuerte. Eso es una situación bastante desafiante. Viene Mike Pompeo el fin de semana, se reúne con Marcelo Ebrard y da una especie de certificación de que México está actuando y le da un respiro al gobierno mexicano, porque dice que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, yo creo que... ¿A qué se refiere esa certificación? Desafortunadamente, yo creo que quiere decir que México está siendo cómplice del gobierno estadounidense. Ajá. O sea, Trump ha sido bastante claro en que tiene bastante odio hacia los migrantes, especialmente los migrantes latinoamericanos, africanos, asiáticos, o sea, los que no son de Europa. Entonces, para mí esta visita y este respiro es algo preocupante, porque quiere decir que México está implementando el mismo tipo de políticas antimigrantes que Estados Unidos tiene décadas implementando. Entonces, no es algo, para nosotros no es algo positivo, es algo bastante preocupante. Ale, nos vamos a ir a corte, pero antes te quería hacer la pregunta, y es... 75% de los migrantes en México son norteamericanos, y esos son completamente invisibles. Son los migrantes de Centroamérica los que provocan la discusión. Hablemos justamente de las encuestas de CONAPRED regresando del corte. Estamos de regreso en Por si las moscas y estamos hablando del problema de la migración y de los efectos humanos que ha tenido el acuerdo México-Estados Unidos, un acuerdo hecho recientemente por el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo. Pero, Ale, te preguntaba lo siguiente. Gran parte de la migración en México, el 75%, son norteamericanos. Es una migración, digamos, que al mexicano no le preocupa. No hay ninguna reacción a propósito, pero son los centroamericanos los que provocan las reacciones xenófobas, las reacciones en contra. ¿Qué dicen las encuestas de CONAPRED? ¿En dónde estamos los mexicanos en relación a esto?
Bueno, yo creo que lo primero es que una cosa son las cifras que nos da quiénes son los que residen en México nacidos fuera, que son muchos de ellos, digamos, personas documentadas estadounidenses que viven en México, pero México sigue teniendo en esa estadística una proporción muy baja de personas extranjeras que viven aquí, menos del 1%. Entonces, es el país de la OCDE con menos migrantes residentes en México, realmente es muy bajo. Para contraer un poco nuestra perspectiva de que somos un país súper abierto, tampoco es cierto, ¿no? Ni históricamente ha sido. Por otro lado, el flujo migratorio de centroamericanos es un flujo mucho mayor, es una migración muy distinta y creo que se cruzan dos fenómenos que son interesantes. El primero es el fenómeno que tiene que ver con la aporofobia, este término de Adela Cortina, una filósofa española, que dice, ¿qué es? Ella, la aporofobia es el miedo a la pobreza, el rechazo a la pobreza. Lo que dice Adela Cortina respecto a la migración en España es que dice, cuando vienen del norte de África, la gente con mucho dinero les ponemos a sus yates un tapete rojo y les damos las visas que necesiten, les abrimos restaurantes y hoteles en las costas, pero cuando vienen en barcas necesitando una mejor vida, entonces no estamos tan dispuestos. Ella dice que más que xenofobia se trata de una problemática vinculada con los recursos materiales y con el miedo primario a que te quiten lo que tienes, ¿no? Creo que juegan las dos cosas. Respecto de Centroamérica, sí hay un sentimiento xenofóbico no demasiado distante de del propio racismo que vivimos en México. O sea, no es tan distinto el racismo que vemos expresado respecto a los centroamericanos del racismo que viven algunos mexicanos. O sea, son las mismas categorías. Son las mismas categorías. Vemos en la encuesta del ENADIS, por ejemplo, el tono de piel como cuando menos un factor que juega cuando ves la distribución de la riqueza, cuando ves el acceso a la educación secundaria y universitaria, cuando ves el acceso a los trabajos mejor remunerados, y eso juega un papel, la pertenencia étnica. De hecho, en CONAPRED tenemos un protocolo para evitar el perfilamiento racial en las detenciones migratorias, porque es una problemática que tenemos que atender con urgencia. Y creo que en última instancia yo pondría sobre la mesa dos asuntos que uno de ellos Molly trató. El primero es el asunto de la integración. O sea, la gente puede estar de tránsito o puede estar esperando el estatus migratorio o puede estar ya residiendo en México. No hay políticas de integración construidas para lograr que realmente las personas puedan, manteniendo su cultura, manteniendo sus costumbres, vivir en México e integrarse en la sociedad mexicana, y eso es un desafío muy grande que hay que hacer, y parece ahora que en las coyunturas es difícil pensar en el mediano y el largo plazo, pero al mismo tiempo si no lo haces nunca va a pasar. Y eso es clave para que las migraciones reporten los beneficios que sí tienen. La migración es una fuente de riqueza, de ampliación de oportunidades, de mejora de la calidad de vida de todos, solo si el Estado que recibe a la migración está preparado y se ocupa. Y eso me parece que es fundamental también para combatir la xenofobia en el largo plazo. En segunda instancia, creo que hay algo más profundo y tiene que ver con la identidad mexicana. Somos un país que puso en la Encuesta Nacional sobre Discriminación como hacia quien no votaría por presidente la mayor cantidad, o sea, alrededor del 50%, por una persona de padres mexicanos nacida en el exterior. Decíamos que hay 32 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, no votaríamos por un mexicano americano. Por un mexicano americano. Y la cosa con este tema es que no nos hemos hecho la pregunta profunda en el siglo XXI de qué es ser mexicano. Creo que tenemos categorías de inicio del siglo XX con una idea del mestizaje, por ejemplo, muy atrasada, muy anticuada, que no refleja ni la diversidad étnica mexicana, ni tampoco el fenómeno migratorio de emigración y de inmigración. Y creo que ese también es un desafío que pareciera un lujo en estos momentos de coyuntura humanitaria tan desesperante y tan importante de atender, pero al mismo tiempo algo que si no nos hacemos las preguntas y no las conversamos, nunca vamos a tener una perspectiva de hacia dónde nos tiene que llevar el futuro. Molly, ¿cuál ha sido tu experiencia como migrante en México? Bueno, quisiera hablar un poco de lo que dijo Alejandro, porque viene mucho al caso del trabajo de IMUMI. Claro. Nosotros trabajamos con la migración en todos los ámbitos, entonces migración de tránsito, o sea, emigración, inmigración, todas las diferentes modalidades. También trabajamos migración de retorno.
y precisamente yo trabajo temas de integración, en particular de personas retornadas. Entonces estamos hablando de personas que tal vez no tuvieron estatus legal en Estados Unidos o tal vez sí, pero regresaron y quisieron hacer su vida aquí en México y muchas veces llevan consigo sus hijos e hijas estadounidenses que también tienen derecho a la doble nacionalidad. Y hay, bueno, del último censo intercensal tenemos los números más o menos de 600,000 niños, más o menos, y seguramente son más ya. La mitad de ellos que no cuentan con un documento de identidad, o sea, básicamente no cuentan con la doble nacionalidad, o sea, no tienen su nacionalidad mexicana, son estadounidenses. Eso implica una serie de cosas que no pueden acceder a sus derechos, que yo creo que la mayoría de la población mexicana no está consciente, ¿no? No pueden acceder a la escuela, no pueden acceder a veces a servicios de salud. Entonces, el problema de políticas de integración tiene que ver en todas las modalidades de la migración, en el retorno, en el tránsito, y también esto que menciona de la identidad, yo creo que tiene muchísimo que ver, porque estos niños y niñas muchas veces reciben un rechazo por ser estadounidenses o no ser lo suficientemente mexicanos o mexicanas, ¿no? Yo como migrante, o sea, les puedo comentar que, por ejemplo, mis procesos en el INAMI, en el Instituto Nacional de Migración, han sido hasta este momento muy fáciles. Yo hice una pasantía en Sin Fronteras, entonces llevaba casos de migración a México. La diferencia entre el trato que yo recibía por ser estadounidense, tal vez por ser una complexión más blanca y todo eso, sí fue bastante notable en comparación con personas de Haití o personas de Centroamérica. Entonces, yo veo muchas similitudes, desafortunadamente, en Estados Unidos y en México en cuanto a la xenofobia. Yo he estudiado bastante la historia de la ley estadounidense en cuanto a los migrantes y también la historia de la xenofobia. Y es lo que está pasando en México, desafortunadamente, como no ha sido un país de emigración, como bien mencionó Alejandra, estas nuevas olas yo creo que sí está sacando en la gente el racismo, también el clasismo, también de que estas personas me van a quitar lo que tengo. Ese es un sentimiento muy, que encuentras muy fácilmente en Estados Unidos y creo que llevó a la presidencia también a Donald Trump. Quiero mencionar también que hay mucha gente muy solidaria, o sea, no es como toda la sociedad es así. O sea, por ejemplo, cuando pasaron las primeras caravanas o el éxodo en noviembre, diciembre del año pasado, vimos, o sea, una colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México, entre la sociedad civil, entre las organizaciones, increíble, ¿no? Es algo viniendo de Estados Unidos y, o sea, hay mucha gente muy solidaria ahí, pero jamás había visto tanta gente llegar con o sea, productos, comida, cobijas. Entonces hay que reconocer que existe ambas cosas, ¿no? Molly, te tengo que interrumpir, nos vamos a un corte y regresamos a Por si las moscas. Estamos de regreso en Por si las moscas y estamos hablando del problema de la migración y de los efectos humanos que ha tenido el acuerdo México-Estados Unidos, un acuerdo hecho recientemente por el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo. Pero, Ale, te preguntaba lo siguiente. Gran parte de la migración en México, el 75%, son norteamericanos. Es una migración, digamos, que al mexicano no le preocupa. No hay ninguna reacción a propósito, pero son los centroamericanos los que provocan las reacciones xenófobas, las reacciones en contra. ¿Qué dicen las encuestas de CONAPRED? ¿En dónde estamos los mexicanos en relación a esto? Bueno, yo creo que lo primero es que una cosa son las cifras que nos da
quiénes son los que residen en México nacidos fuera, que son muchos de ellos, digamos, personas documentadas estadounidenses que viven en México, pero México sigue teniendo en esa estadística una proporción muy baja de personas extranjeras que viven aquí, menos del 1%. Entonces es el país de la OCDE con menos migrantes residentes en México, realmente es muy bajo. Para contraer un poco nuestra perspectiva de que somos un país súper abierto, tampoco es cierto, ¿no? Ni históricamente ha sido. Por otro lado, el flujo migratorio de centroamericanos es un flujo mucho mayor, es una migración muy distinta y creo que se cruzan dos fenómenos que son interesantes. El primero es el fenómeno que tiene que ver con la aporofobia, este término de Adela Cortina, una filósofa española, que dice, ¿qué es? Ella, la aporofobia es el miedo a la pobreza, el rechazo a la pobreza. Lo que dice Adela Cortina respecto de la migración en España es que dice, cuando vienen del norte de África, la gente con mucho dinero les ponemos a sus yates un tapete rojo y les damos las visas que necesiten, les abrimos restaurantes y hoteles en las costas, pero cuando vienen en barcas necesitando una mejor vida, entonces no estamos tan dispuestos. Ella dice que más que xenofobia se trata de una problemática vinculada con los recursos materiales y con el miedo primario a que te quiten lo que tienes, ¿no? Creo que juegan las dos cosas. Respecto de Centroamérica, sí hay un sentimiento xenofóbico no demasiado distante de del propio racismo que vivimos en México. O sea, no es tan distinto el racismo que vemos expresado respecto a los centroamericanos del racismo que viven algunos mexicanos. O sea, son las mismas categorías. Son las mismas categorías. Vemos en la encuesta del ENADIS, por ejemplo, el tono de piel como cuando menos un factor que juega cuando ves la distribución de la riqueza, cuando ves el acceso a la educación secundaria y universitaria, cuando ves el acceso a los trabajos mejor remunerados, y eso juega un papel, la pertenencia étnica. De hecho, en CONAPRED tenemos un protocolo para evitar el perfilamiento racial en las detenciones migratorias, porque es una problemática que tenemos que atender con urgencia. Y creo que en última instancia yo pondría sobre la mesa dos asuntos que uno de ellos Molly trató. El primero es el asunto de la integración. O sea, la gente puede estar de tránsito o puede estar esperando el estatus migratorio o puede estar ya residiendo en México. No hay políticas de integración construidas para lograr que realmente las personas puedan, manteniendo su cultura, manteniendo sus costumbres, vivir en México e integrarse en la sociedad mexicana, y eso es un desafío muy grande que hay que hacer, y parece ahora que en las coyunturas es difícil pensar en el mediano y el largo plazo, pero al mismo tiempo si no lo haces nunca va a pasar. Y eso es clave para que las migraciones reporten los beneficios que sí tienen. La migración es una fuente de riqueza, de ampliación de oportunidades, de mejora de la calidad de vida de todos, solo si el Estado que recibe a la migración está preparado y se ocupa. Y eso me parece que es fundamental también para combatir la xenofobia en el largo plazo. En segunda instancia, creo que hay algo más profundo y tiene que ver con la identidad mexicana. Somos un país que puso en la Encuesta Nacional sobre Discriminación como hacia quien no votaría por presidente la mayor cantidad, o sea, alrededor del 50%, por una persona de padres mexicanos nacida en el exterior. Decíamos que hay 32 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, no votaríamos por un mexicano americano. Por un mexicano americano. Y la cosa con este tema es que no nos hemos hecho la pregunta profunda en el siglo XXI de qué es ser mexicano. Creo que tenemos categorías de inicio del siglo XX con una idea del mestizaje, por ejemplo, muy atrasada, muy anticuada, que no refleja ni la diversidad étnica mexicana, ni tampoco el fenómeno migratorio de emigración y de inmigración. Y creo que ese también es un desafío que pareciera un lujo en estos momentos de coyuntura humanitaria tan desesperante y tan importante de atender, pero al mismo tiempo algo que si no nos hacemos las preguntas y no las conversamos, nunca vamos a tener una perspectiva de hacia dónde nos tiene que llevar el futuro. Molly, ¿cuál ha sido tu experiencia como migrante en México? Bueno, quisiera hablar un poco de lo que dijo Alejandro, porque viene mucho al caso del trabajo de IMUMI. Claro. Nosotros trabajamos con la migración en todos los ámbitos, entonces migración de tránsito, o sea, emigración, inmigración, todas las diferentes modalidades. También trabajamos migración de retorno.
y precisamente yo trabajo temas de integración, en particular de personas retornadas. Entonces estamos hablando de personas que tal vez no tuvieron estatus legal en Estados Unidos o tal vez sí, pero regresaron y quisieron hacer su vida aquí en México y muchas veces llevan consigo sus hijos e hijas estadounidenses que también tienen derecho a la doble nacionalidad. Y hay, bueno, del último censo intercensal tenemos los números más o menos de 600,000 niños, más o menos, y seguramente son más ya. La mitad de ellos que no cuentan con un documento de identidad, o sea, básicamente no cuentan con la doble nacionalidad, o sea, no tienen su nacionalidad mexicana, son estadounidenses. Eso implica una serie de cosas que no pueden acceder a sus derechos, que yo creo que la mayoría de la población mexicana no está consciente, ¿no? No pueden acceder a la escuela, no pueden acceder a veces a servicios de salud. Entonces, el problema de políticas de integración tiene que ver en todas las modalidades de la migración, en el retorno, en el tránsito, y también esto que menciona de la identidad, yo creo que tiene muchísimo que ver, porque estos niños y niñas muchas veces reciben un rechazo por ser estadounidenses o no ser lo suficientemente mexicanos o mexicanas, ¿no? Yo como migrante, o sea, les puedo comentar que, por ejemplo, mis procesos en el INAMI, en el Instituto Nacional de Migración, han sido hasta este momento muy fáciles. Yo hice una pasantía en Sin Fronteras, entonces llevaba casos de migración a México. La diferencia entre el trato que yo recibía por ser estadounidense, tal vez por ser una complexión más blanca y todo eso, sí fue bastante notable en comparación con personas de Haití o personas de Centroamérica. Entonces, yo veo muchas similitudes, desafortunadamente, en Estados Unidos y en México en cuanto a la xenofobia. Yo he estudiado bastante la historia de la ley estadounidense en cuanto a los migrantes y también la historia de la xenofobia. Y es lo que está pasando en México, desafortunadamente, como no ha sido un país de emigración, como bien mencionó Alejandra, estas nuevas olas yo creo que sí, está sacando en la gente el racismo, también el clasismo, también de que estas personas me van a quitar lo que tengo. Ese es un sentimiento muy, que encuentras muy fácilmente en Estados Unidos y creo que llevó a la presidencia también a Donald Trump. Quiero mencionar también que hay mucha gente muy solidaria, o sea, no es como toda la sociedad no es así. O sea, por ejemplo, cuando pasaron las primeras caravanas o el éxodo en noviembre, diciembre del año pasado, vimos, o sea, una colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México, entre la sociedad civil, entre las organizaciones, increíble, ¿no? Es algo viniendo de Estados Unidos y, o sea, hay mucha gente muy solidaria ahí, pero jamás había visto tanta gente llegar con o sea, productos, comida, cobijas. Entonces hay que reconocer que existe ambas cosas, ¿no? Molly, te tengo que interrumpir, nos vamos a un corte y regresamos a Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de los efectos humanos del acuerdo México-Estados Unidos en materia migratoria y quería preguntarles sobre otra capa que hay en la migración, que es la perspectiva de género. Yo sé que bueno, ustedes se dedican específicamente a atender a las mujeres, pero también hay población LGBT+, en fin, hay algo ahí también que es interesante para reflexionar. Sí. Nosotros trabajamos con mujeres, pero trabajamos con familias, entonces no discriminamos por el género, ¿no? Pero sí nuestro enfoque y nuestra lupa sí está en las mujeres. Creo que ahí hay que hacer enfoque o énfasis en el hecho de que mucho se ha dicho últimamente que las mujeres ya forman una parte más grande de la migración. La realidad es que las mujeres siempre han migrado. Este perfil del hombre soltero
que se va, por ejemplo, al norte de Estados Unidos a trabajar, sí está cambiando un poco. Y con el éxodo, obviamente ha cambiado bastante, porque vemos familias, personas de edad, niños, sí, muchos menores no acompañados. Pero lo que hemos visto, creo, en las investigaciones que hemos hecho es que la mujer, en particular, experimenta violencia en todas las etapas de la migración. Entonces, muchas veces salen de su país de origen por razones de violencia. Entonces, eso puede ser violencia intrafamiliar, puede ser violencia del Estado. O sea, muchos activistas del medio ambiente también están saliendo de Centroamérica por persecución de los gobiernos. Y por, bueno, violencia también de las maras, o sea, muchas razones. También cuando van en tránsito, yo creo que todos hemos visto las estadísticas espantosas de todas las mujeres que sufren un asalto sexual en el camino. Y también cuando llegan al país de destino. O sea, en Estados Unidos muchas veces salen buscando refugio, buscando un lugar que no hay violencia. Y sí, comúnmente también encuentran violencia en el país de destino. Entonces, eso lamentablemente es uno de los puntos de la mujer en la migración. La otra cosa son estas expectativas de género, que muchas veces las mujeres van, sin su pareja, o sea, a veces sí. Entonces se espera que hagan absolutamente todo, ¿no? Entonces, que jueguen el papel de que supuestamente tiene que jugar la mujer es decir, en como tradiciones. Madre, atención al esposo, atención a los hijos, además de estar migrando. Sí, todos los estereotipos que vivimos en la sociedad, ¿no? Pero también muchas veces tienen que tomar el rol de la que trabaja, la que lleva los niños a la escuela, la que compra, o sea, todo lo que tienen, lo que necesitan para todo, ¿no? Para su sobrevivencia. Entonces, estos papeles de género también juegan un papel bastante grande. Entonces, son como las dos cosas que vemos. En cuanto a la comunidad LGBT, creo que lo que ha sido bastante increíble ver en los últimos años en las caravanas, en el éxodo, especialmente es la persona, la mujer trans en particular. Porque sí han salido bastantes mujeres trans de Honduras, El Salvador y Guatemala por persecución por quienes son, ¿no? Y vimos, por ejemplo, en el estadio Mexuca, aquí en la Ciudad de México, que estaban recibiendo acoso de todos lados, de las mismas personas que estaban en el estadio cuando salían aquí en la ciudad. También había bastante transfobia que experimentaban. Entonces, y también hemos visto varias mujeres trans que han muerto en detención migratoria en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un centro de detención específicamente para mujeres trans que se llama Cíbola. Sin embargo, muchas veces en ese mismo lugar reciben acoso, o sea, son víctimas de acosos, no reciben el tratamiento médico que necesitan. Entonces, sí es una situación bastante difícil. Ale, ¿qué sería una política pública sensata en materia migratoria? Molly comenzaba diciendo cómo habíamos iniciado este sexenio con cartillas de la tarjeta de razones humanitarias. Migración por razones humanitarias, etcétera, y terminamos con la Guardia Nacional en la frontera. Es decir, no hay una política migratoria, y además está en un contexto bastante complicado. Sí, creo que habría... ¿Qué sería algo sensato? O sea, desde CONAPRED no podríamos como determinar cómo tendría que ser la política migratoria, pero en términos de cuidar que México pueda ser un país congruente con su experiencia de emigración y su marco jurídico, sus obligaciones internacionales, todos los compromisos que tenemos, me parece que habría que empezar por establecer cuáles son nuestros límites en términos de las coyunturas que vivimos, ¿no? Yo no creo que haya otro país sometido a la presión a la que está sometida México, y también creo que ahí hay algo de la explicación del aumento de la xenofobia. No es que los mexicanos de la nada digan que no quieren a los migrantes. Hay datos preocupantes, como los que te conté del ENADIS,
pero también en la ENADIS había mucho porcentaje de gente, como decía Molly, que decía, si necesitan quedarse en México, que se queden, ¿no? Ha crecido la xenofobia en estos últimos semanas, meses, y ha crecido quizá también porque estamos recibiendo una presión de algo inédito a nivel mundial, que es utilizar la política comercial como un arma para tener otros beneficios políticos, de política además interior estadounidense. Entonces ahí hay que preguntarnos también cuáles son los límites y el alcance de las reacciones que podemos tener y el reconocer el marco jurídico que nos obliga a tener un trato humanitario con las personas migrantes, pero al mismo tiempo tomar estas decisiones que son de más largo plazo. Como te decía hace un momento, la cuestión de la integración es indispensable para que los flujos de migrantes que, aunque han crecido enormemente, como lo decía Molly, al mismo tiempo todavía México sigue no siendo un país que ha recibido las cantidades de migrantes que han recibido en Europa o en Estados Unidos, y quizá habría que recordar y volver a poner en el centro que la migración termina siendo una oportunidad para el país, siempre que la podamos aprovechar y siempre que las personas migrantes no estén en una condición que las orille hacia situaciones de riesgo. Y ahí me parece que desde los trámites administrativos, facilitar los trámites administrativos, crear un contexto institucional en donde haya un mensaje claro acerca de que es prioritaria la integración de mexicanos retornados, de mexicanos desplazados y de centroamericanos o personas africanas que vienen a México, que pueden contribuir a la economía y que si sí se quedan en México, que puedan tener la oportunidad de las dos cosas que realmente es lo que quieren los migrantes: educación para sus hijos y poder vivir una vida segura con acceso al trabajo. No es más que lo que piden los mexicanos en Estados Unidos, ni distinto a lo que pediría un habitante de Siria que huye de la violencia. Pues los seres humanos somos seres humanos en todo el mundo, ¿no? Claro. Y con esta visión de que la migración es una oportunidad, podríamos construir una sociedad muy distinta, muy abierta, pero sí tomando en cuenta que tenemos que tener ciertos límites de actuación que son nuestro marco constitucional. Molly, en un minuto, porque se nos termina el tiempo, ¿cómo tendría que ser esa política? Mira, hay que ver, primero hay que ver una coherencia entre lo que dice la administración de López Obrador y lo que pasa en la práctica. O sea, hemos escuchado desde el año pasado o antes que vamos a tener una política migratoria basada en los derechos humanos. No tenemos una política migratoria basada en los derechos humanos aquí en México. Entonces, la otra cosa es, hay una brecha, o sea, hay unas leyes bastante buenas, bastante positivas en cuanto a la migración, de refugio, protección complementaria, etcétera. Pero hay una brecha entre esas leyes y la implementación. Entonces hay que poner en práctica las mismas leyes que México tiene a nivel federal y también los acuerdos internacionales a que está suscrito México. La otra cosa yo creo que es clave es la no detención, la no detención en general, pero especialmente con los niños, niñas y adolescentes. Ni México ni Estados Unidos debe de estar deteniendo personas por haber cruzado una línea invisible, ¿no? O sea, eso sí creo que está completamente mal. Y, o sea, peor detenerlos por días, semanas, meses. Esa es una violación de sus derechos grandísima, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se podría hacer. También la Guardia Nacional no debe de estar metida en asuntos en que el INAME debe de ser el encargado. Yo creo que ese es un camino muy peligroso si seguimos por ahí. Sí, hay muchas cosas que podría hacer el país para mejorar. Pues muy bien, hemos hecho un repaso sobre los problemas migratorios, hemos hecho también algunos comentarios muy interesantes sobre los efectos del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, y les agradezco muchísimo su presencia. Ale, Molly, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Buenas noches.